vimos el concepto anterior, cómo crear un archivo de texto. Veamos ahora distintas formas que tenemos para leer un archivo de texto. Vamos a leer el archivo de texto datos txt que vimos en el concepto anterior. Vamos a crear primero el ejercicio 268. Ejercicio 268, vamos a leer el archivo en forma completa. Vamos a definir una variable y con la función open vamos a abrir el archivo datos.txt que creamos en el concepto anterior y lo vamos a abrir para leer. Read. El contenido, vamos a decir una variable y vamos a llamar archi 1. Y llamamos al método read. El método read lo que va a hacer, va a leer en forma completa el archivo de texto y lo va a guardar en esa variable contenido. Vamos a imprimir contenido y vamos a ver que tenemos con esta metodología la lectura completa. En una sola llamada, como vemos acá, tenemos la lectura completa de nuestro archivo. Lo veamos al archivo datos txt, podemos borrar ese espacio en blanco, esa línea, salto línea, vamos a guardarlo y si lo volvemos a ejecutar, ahora ahí está sin ese primer espacio, porque una línea en blanco también es una línea, tiene un salto línea únicamente. Veamos cómo podemos ir leyendo algunos caracteres, no en forma completa. Vamos a hacer el ejercicio 269 y vamos a abrir el archivo datos.txt y el segundo parámetro para leer, recordemos que es R, y si quiero leer dos caracteres llamamos a archi1. Y al método read le paso la cantidad de caracteres que quiero leer al archivo texto. Ahí imprimo contenido 1, lo vamos a cerrar archi1.close. ahí debería mostrar los dos primeros caracteres del archivo texto, o sea la P y la R. Si inmediatamente leo otros dos caracteres, hay un puntero de archivo que quedó avanzado y empieza a leer de la I y la M después, ¿sí? O sea, cada vez que voy llamando read y le voy pasando la cantidad de caracteres que quiero leer, en la próxima llamada read y que le indica la cantidad de caracteres que quiero leer, nos va a devolver los caracteres a partir de la posición donde está ese puntero de archivo que va a ir avanzando. Esa es la segunda forma de leer. El read sin parámetros nos lee todo el archivo de texto en una sola llamada. El read y le pasamos un entero, le estamos indicando cuántos caracteres queremos que lea. Vamos a hacer otra posibilidad más en la cual yo le indique, yo acá este mismo vamos a hacer, archi1 open, vamos a abrir datos.txt para leer y vamos a leer línea a línea. Ahora vamos a una línea completa del archivo. La clase para manejar archivo texto tiene el método, vimos el read con un parámetro entero y hay uno que se llama readLine. readLine lee una línea completa del archivo de texto, inclusive hasta el salto de línea se guarda en esa variable línea. Por lo tanto vamos a hacer un while mientras línea sea distinto a un string vacío. Lo que vamos a pasar a hacer es imprimir la línea que acabamos de leer. Vamos a indicar que no haga un salto de línea la función print, sino que deje un espacio en blanco, pero ya se va a imprimir un salto de línea porque el readLine lee la línea completa, inclusive el salto de línea. Y dentro del while tenemos que leer la siguiente línea, archi1.readLine. Cuando sale del while, archi1.close llamamos. Bueno, acá tenemos la impresión línea a línea del archivo texto. Resultado, línea
línea. Ahora sí, mientras línea sea distinto, acá estamos viendo que se va el archi1 readline antes del while lee la primera línea completa. Como no es distinto a cadena vacía, esta cadena es distinto a cadena vacía, imprimimos la línea, no hacemos salto de línea porque si no nos va a dejar renglón de por medio, porque hay dos saltos de línea, el propio del print y el propio del archivo de texto que hemos leído. Por eso es que le decimos que la función print, pasando el parámetro opcional en, le decimos que cuando finalice el print no imprima nada, ¿sí? Que no haga el salto de línea que por defecto es que hace. Bueno, esta es la forma que tenemos para leer línea a línea. Inclusive podemos implementar con un for. Hagamos un programita más, el 270. Y para utilizar el for, que también se puede, vamos a abrir para también, esto no varía, lo abrimos para leer y disponemos un for e indicamos el objeto archi1 y vamos a ir iterando en línea. Va a tener cada una de las líneas del archivo de texto. Salto de línea que no haga nada, archi1.close. Es una forma más compacta de recorrer cada una de las líneas del archivo con la estructura for. Bueno, ahí tenemos la impresión de las 4 líneas del archivo de texto. Con esto hemos visto distintas formas de leer el archivo de texto, ¿sí? Hacer la lectura completa llamando el read sin parámetros, de hacer la lectura línea a línea, o con el read y pasando cantidad de caracteres que quiero leer, o con el for en la forma más compacta. Bueno, finalizamos la parte de lectura de un archivo de texto. Gracias.